Ok, entonces, bienvenidos. Esta es nuestra segunda sesión gratis bueno, libre más bien, del bloque. Con esto vamos a empezar a ver nuestros temas de bloque 2, ¿ok? Con todas las clases hacemos un quiz pequeñito antes de empezar un nuevo tema. Este quiz es de la clase anterior, solamente para ir repasando. Entonces, con esto tenemos tres repasos prácticamente. Vemos la clase, al final de la clase hacemos un repaso rápido, hacemos un quiz rápido de preguntas y antes de iniciar el nuevo tema hacemos otro repaso de la clase anterior. En cualquiera de los tres momentos pueden hacer cualquier tipo de pregunta, no pasa nada. Porque acuérdense que lo importante es que se queden ustedes, o bueno, se vayan a ustedes sin ninguna duda, ¿va? Entonces, acuérdense que a veces les pongo así preguntitas como un poco como confusas, porque es como podrían preguntárselas en el DEPA, ¿ok? Y la verdad es que estos quiz también tienen doble intención. Una, obviamente, que repasemos, pero también que ustedes aprendan a responder preguntas, ¿ok? Muchas veces los DEPAs no son tanto de conocimientos, sino de como de maña para aprender, para entender, para leer la pregunta y contestarla. Entonces vamos a ver. ¿Qué se entiende por vía metabólica? La mayoría puso es una serie de reacciones catalizadas por enzimas donde el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. Este estuvo perfecto, pero vamos a ver las otras dos que también contestaron. Conjunto de reacciones químicas aisladas que ocurren en tejidos diferentes. Acuérdense que las reacciones del metabolismo no son aisladas. Acuérdense que yo les dije que nosotros organizábamos las vías para nosotros poder entenderlas, para poder estudiarlas. Pero en realidad como que en el organismo, en el metabolismo de la vida diaria, estas reacciones están ocurriendo todo el tiempo al mismo tiempo. No van como con un orden como nosotros lo vamos a estudiar. Luego también dice por aquí, metabolismo de transporte de metabolitos entre células. No necesariamente. Sí hay transporte de metabolito entre células, pero ese no es el objetivo del metabolismo. Acuérdense que el objetivo del metabolismo es la producción de energía, la síntesis de macromoléculas, la degradación de otras, etcétera, etcétera. Esto a raíz de, más bien, esto en forma de reacciones metabólicas. Ok. ¿Qué es una encrucijada metabólica? Todos lo tuvieron perfecto. Intersección donde un metabolito puede desviarse hacia distintas rutas metabólicas. Las vías anabólicas se caracterizan por requerir energía para sintetizar moléculas complejas. Perfecto. A ver, aquí dice liberar energía en forma de ATP. Acuérdense que ana crea, cata destruye. El anabolismo, la síntesis de las vías anabólicas que van a sintetizar macromoléculas, por lo general tienen la característica de que necesitan energía. En cambio, las catabólicas normalmente tienen la característica de que liberan energía. Esto no es siempre, además, y como no es siempre, no es lo que más nos importa, esta, para empezar, está mal, pero vamos a ir, en caso de que aquí dijera como que requieren energía y esta también está bien, muchas veces en los depas les van a poner dos buenas, pero hay como que una más correcta que la otra, ¿ok? Siempre si tienen duda como que dos se escuchan bien, vayan a la que no hay duda, ¿saben? Como que a la que hablando de la vía metabólica que sea, tiene que ver, hablando de cualquier cosa del metabolismo, esa tiene que ver, como que la que encaje más en todas sus definiciones. A ver, en condiciones energéticas altas, la relación de ATP y ADP, ok, inhibe las vías catabólicas y estimula las anabólicas. A ver, Fátima de Lourdes, ¿estás aquí? Sí, ¿Tú qué contestaste? O más bien, ¿estás de acuerdo con esta respuesta? no, creo que esa fue en la que yo me equivoqué. Ok, ¿cuál contestaste tú? En esa sí no me acordaba, entonces yo puse estimula la beta oxidación. Ok, no pasa nada. Ok, y este me parece un muy buen ejemplo, porque nosotros a este punto no hemos visto beta oxidación y a este punto no hemos visto glucólisis, ¿ok? En los DEPAS no les van a poner preguntas de temas que no hayan visto, o al menos no es lo correcto. Lo que les pueden preguntar es, por ejemplo, si están en bloque 2 o bloque 3, les pueden hacer alguna pregunta de bloque uno sobre aminoácidos o alguna sobre enzimas. Si están en bloque 3, les pueden hacer preguntas sobre bloque 2, pero en ningún caso les pueden hacer preguntas sobre temas siguientes, ¿ok? Entonces, si ustedes aquí ven opciones de cosas que no hayan visto, que no hayan leído en su temario, esa no es, ¿ok? Ni siquiera empiecen a dudar, no sé, yo sé que están confundidos, pero no, si no lo han visto, eso no es. Entonces, ustedes confíen en lo que saben y únicamente las respuestas van a estar únicamente en lo que ustedes han leído o en lo que ustedes han estudiado.
Entonces, aquí dice que, acuérdense, vamos a empezar a analizar, porque yo sentí que esta estaba un poquito confusa, pero para que la explicáramos. Ok, en condiciones energéticas altas, es decir, cuando tenemos suficiente energía, ¿qué vamos a activar? Vamos a activar lo anabólico porque vamos a activar lo que pueda guardar cosas, acuérdense, lo que pueda compartimentalizar. Si acabamos de comer y tenemos mucha glucosa libre, esa glucosa la vamos a meter a la célula y la vamos a almacenar. Si tenemos muchos ácidos grasos libres, los vamos a guardar en adipocitos. Entonces vamos a activar el anabolismo. En cambio, vamos a inhibir el catabolismo porque como tenemos suficiente energía, no necesitamos nosotros degradar. Si ese fue el razonamiento que hicieron para contestar esta pregunta, estuvo perfecto. Si no, y lo hicieron, y si no, y lo hicieron como que era la que más les sonaba, en realidad también está bien, porque les digo que ese es el ejercicio. Si hay respuestas que ustedes no entienden o temas que no hayan visto, esa respuesta no es. ¿Cuál es la principal moneda energética de la célula? El ATP. Porque el metabolismo es esencial para la vida, porque proporciona energía y moléculas necesarias para el crecimiento, reparación y mantenimiento celular. El catabolismo se define como la degradación de moléculas grandes para obtener energía. Otra vez, acuérdense, anacrea, anabolismo es de síntesis, de creación. Catabolismo, cata destruye, catabolismo es de degeneración, de destrucción, de grande a chiquito. ¿Ok? Pero la mayoría lo tuvo bien. Las enzimas en el metabolismo actúan como catalizadores biológicos que aceleran reacciones químicas. Muy bien. La regulación alostérica ocurre cuando una molécula se une a una enzima en un sitio diferente al sitio activo. Perfecto. Esta definición como tal es más como de bloque uno cuando vieron o vimos cinética enzimática y cómo se activaban y cómo se inhibían las enzimas. Sin embargo, la clave está aquí, en lo de un sitio diferente. Acuérdense que la regulación por alosteria es una regulación que no tiene que ver tanto con el sustrato y el producto, sino con algún elemento con un elemento fuera de la reacción. Y de todas maneras, todos la tuvieron perfecto. Muy bien. Un ejemplo clásico de regulación hormonal rápida es, y aquí estaba, yo creo que un poquito de pensar. A ver, Areli Zamudio, ¿estás aquí con nosotros? Sí, ¿Tú qué respondiste aquí? ay, la verdad ya no me acuerdo. Ok, no pasa nada. A ver, Eso también la respondí por ¿como por lógica, descarte? pero creo que la tuve mal. Ajá. Ok, no pasa nada. Ahorita vamos a ver. Saraí Hernández, ¿estás aquí? Sí, ¿Tú qué contestaste? ¿Te acuerdas? no, pero creo que esa también la tuve mal. Ok. A ver, levante la mano. Alguien que haya contestado esta y nada más explíqueme por qué creyó que era esa. Aunque lo hayan hecho como al azar, si respondieron esta, más bien como que por descarte, si respondieron esta, alguien dígame por qué le sonó esa. Ah, bueno, a mí me sonó porque lo relacioné mucho con lo de pues que hay enzimas que al momento de fosforilarse pueden ser activas o inactivas. Y dije, pues supongo que eso sucede rápido. Así que fue más por el chinchán. Ok, Así de que, pues esta suena. ok, está bien. ¿Alguien más? Alguien que haya contestado esta y nada más, justo así como lo hizo Uriel, que nada más me diga como por qué le sonó. Ok. Supongo que sienten como penita o así, pero no pasa nada. Pero me queda claro que sea cual sea el razonamiento que tuvieron, estuvo bien porque la mayoría lo tuvo bien. Entonces, ¿qué dice la respuesta? Dice, la activación de enzimas por fosforilación mediada por adrenalina o glucágono, ¿ok? Esto de fosforilación, aunque Uriel lo que dijo está bien, nosotros no lo hemos mencionado, ¿ok? Esto lo vamos a ir mencionando vía con vía, etcétera, pero no lo hemos visto. Luego, aquí dice la oxidación del NADH en mitocondria, en realidad tampoco lo hemos visto, el transporte de glucosa por difusión pasiva o la síntesis de enzimas en el núcleo. Yo sé que de las cuatro, ninguna abarca como tal algo que ya hayamos visto en un tema. Sin embargo, aquí les habla de cuál es un ejemplo de regulación hormonal rápida. De aquí, ¿qué es lo que ya sabemos? Ya sabemos bien cómo es la regulación hormonal. ¿Cuáles son las hormonas que vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan las dos hormonas que mencionamos? Era la insulina y el glucagón.
Excelente, muy bien. La única de estas opciones que menciona algo relacionado a la regulación hormonal que nosotros ya vimos es esta. Ay, y esta precisamente menciona algo sobre hormonas. Habla de regulación hormonal por adrenalina o por glucagón. La única de las cuatro respuestas que menciona algo de regulación hormonal es esta, ¿ok? Más adelante vamos a ir viendo esto de la activación por fosforilación, todo esto, y les va a sonar súper lógico y van a creer que está súper fácil. Por el momento, si ese fue el razonamiento que tuvieron, porque la mayoría lo tuvo bien, está perfecto. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, Va, entonces dejo de compartir pantalla aquí. Denme un segundo para compartir pantalla de este lado y empezamos con la clasecita de hoy. Ah, por cierto, acabo de ver que Ever Bautista puso aquí en el chat lo de porque están dos hormonas en las respuestas. Esa era la explicación que yo quería. Muy bien. Pero ahora sí, denme 2 segundos para compartir pantalla acá. Listo. También aproveché para abrirle la puertita, la puerta del patio a mi perro porque estaba ladrando y no sabía si les estaba resultando molesto. Entonces, antes de que empecemos como tal con el tema de hoy, vamos a hacer un repaso como que rapeado sobre lo que vimos la clase anterior. Si hay cualquier duda, ustedes me interrumpen. Si hay cualquier cosa que quieran aportar, me interrumpen y, y lo revisamos, ¿ok? Entonces, ayer empezamos oficialmente antier, con nuestra clase de bloque 2, ¿ok? Vimos metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo va a ser la suma de reacciones químicas que ocurren con cuatro finalidades. El de obtener energía a partir de otros compuestos, convertir nutrientes en componentes celulares, formar macronutrientes o sintetizar y degradar biomoléculas, ¿ok? El metabolismo se organiza principalmente en rutas metabólicas o lo que son las vías metabólicas, ¿ok? Las vías metabólicas son la división de los procesos metabólicos con el fin de explicar la economía celular. ¿Qué quiere decir que sea con el fin de explicar la economía celular? Que las vías metabólicas realmente están como que estudiadas o están descritas para que nosotros lo podamos entender, no tanto porque ocurran realmente por pasos en el metabolismo pues normal, ¿ok? Las vías metabólicas tienen en general cuatro personajes principales: el sustrato, los metabolitos y los productos. Los metabolitos son aquellos productos como que intermedios que pueden o no integrarse con otras vías. Tenemos dos tipos de vías, ¿ok? Tenemos el metabolismo anabólico y el metabolismo catabólico. Cuando hablamos de anabolismo estamos hablando de síntesis, ¿ok? Estamos hablando de la formación de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Por el otro lado, cuando hablamos de catabolismo, estamos hablando de degradación. Estamos hablando de romper una molécula grandota para formar dos moléculas chiquitas. Como tenemos aquí la mnemotecnia de Anacrea, cata destruye.
También tenemos las vías anfibólicas. ¿Qué es esto? Van a ser las vías que tienen tanto fines anabólicos como catabólicos, es decir, pueden tener dos partes y en esas dos partes van a sintetizar y también van a degradar. Las vías anfibólicas van a ser en realidad varias que vamos a ir viendo, pero la que ustedes se tienen que memorizar perfectamente bien. Como ejemplo clásico de las vías anfibólicas es el ciclo de Krebs, ¿ok? Para que nosotros empecemos a hablar de metabolismo, tenemos que hablar de combustible, ¿ok? De qué es lo que nosotros nos da energía para poder realizar todas nuestras funciones. Y entonces hablamos de los combustibles principales. Tenemos a los carbohidratos, a los lípidos y a las proteínas. Todos estos se usan a partir de sus moléculas más simples, ¿ok? Como de sus moléculas primarias. Espérenme, denme un segundo. Ya, pero me estaba ahogando. Entonces, ¿cuál es la molécula o la forma más simple de los carbohidratos? Los monosacáridos. De los lípidos, los ácidos grasos. De las proteínas, los aminoácidos, ¿ok? Para nosotros hablar igualmente de metabolismo, vamos a hablar de un proceso importante que es la alimentación. ¿Cuál es el objetivo de la alimentación? El objetivo de la alimentación es el aporte de nutrientes, el almacén de energía y el almacén de combustible, ¿ok? Esto cuando nosotros acabamos de comer, es decir, un estado que también le vamos a llamar postprandio. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin comer, entonces vamos a hablar de ayuno, ¿ok? Durante el ayuno nosotros vamos a entrar en un estado de oxidación. La oxidación también la podemos mencionar como que vamos a sacar todas nuestras reservas. ¿Para qué vamos a sacar nuestras reservas? Para poder liberar energía. Y hablando de energía, vimos también cuál es nuestra molécula energética como de confianza. Nuestra molécula energética de confianza va a ser el ATP o su nombre largo que es adenosín trifosfato, ¿ok? Esta molécula se ve más o menos así. Acuérdense que es un nucleótido de adenina unido a tres grupos fosfato, ¿ok? Algo importante. Alguien, dígame, a ver, Ever Bautista, si estás aquí. O sí, alguien dígame, ¿dónde está la energía en nuestro ATP? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está como que acumulada esa energía? ¿En los enlaces? Muy bien, en los enlaces. Acuérdense que cuando nosotros decimos que esta es nuestra molécula energética, no es como que sea una moneda de cambio, no es como que esto es energía, entonces yo intercambio energía dando el celular. No es así, la energía está acumulada aquí. Acuérdense que pusimos el ejemplo de cuando jugábamos de chiquitos a ese juego donde tenían que separar nuestras manitas. Así es la obtención de energía. Los enlaces almacenan esa energía y al momento de romper esos enlaces es cuando se liberan aproximadamente 7,3 kilocalorías. Tenemos algo conocido como el ciclo del ATP, que no es más que nosotros entender qué es lo que nuestro cuerpo hace cuando tenemos y cuando no tenemos energía. Cuando en nuestra célula hay mucho ATP, esto quiere decir que tenemos energía, ¿ok? Si hay ATP, es decir, si nuestra molécula está completa, quiere decir que tenemos energía suficiente. Por lo tanto, vamos a activar su utilización. Después de utilizarla, esta energía ya no se va a encontrar completa, es decir, el ATP va a seguir estando como el adenina y va a tener sus enlaces, pero va a tener fosfatos separados. No es que estemos perdiendo los elementos del ATP, lo que estamos perdiendo es la energía que estaba acumulada en los enlaces. ¿Cómo se va a ver esto? En forma de ADP. Si nuestra célula sensa que hay ADP más fosfato en lugar de la molécula completa, entonces va a proceder a producir energía. ¿Cómo va a ocurrir esta producción de energía? Por medio de la oxidación o sacando nuestras reservas. Vimos también el concepto del metabolito de encrucijada, ¿ok? ¿Qué es el metabolito de encrucijada? Van a ser aquellas moléculas claves donde convergen varias vías. O con el ejemplo que vimos del mapa metabólico, es como si fuera nuestro transbordo del metro, ¿ok? Así como en los transbordos, varias rutas del metro, varias líneas, perdón, varias líneas del metro convergen, así igualito las vías metabólicas, los metabolitos de encrucijada. Los metabolitos de encrucijada van a ser aquellos metabolitos o aquellas moléculas intermedias donde puedan cruzarse varias vías. Y entonces aquí tenemos una fotito de las rutas metabólicas. Aquí, por ejemplo, tenemos, no sé, así al azar, aquí tenemos, por ejemplo, un metabolito de encrucijada donde están cruzándose dos vías. Aquí tenemos otro porque aquí se están conectando dos. Aquí tenemos otro. Esos son los metabolitos de encrucijada. El que nosotros vimos para nuestro ejemplo era el piruvato. ¿De dónde obtenemos energía? Acuérdense que la energía, igual que la masa, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ok?
El ATP o la energía que para nosotros es importante la obtenemos principalmente de la alimentación. La alimentación, yéndonos a la parte de frutas y verduras, etcétera, va a obtener la energía para poder sintetizar glucosa y oxígeno de la energía lumínica, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero con con este ejemplo? Que entendamos que no es que nosotros creemos energía o formemos energía de la nada, sino que la energía la obtenemos de la alimentación y nuestros alimentos obtuvieron ya esa energía de algún otro lado. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, hablando de nuestras fuentes de energía, vamos a tener una jerarquización de estas fuentes de energía, es decir, vamos a tener una fuente de energía primaria, secundaria y terciaria o de emergencia. La fuente de energía que nosotros siempre vamos a elegir primero es la glucosa o los carbohidratos. La glucosa nos va a aportar 4 kilocalorías por gramo y van a ser las rutas metabólicas que sean más fáciles o más rápidas, más accesibles. Si nosotros no contamos con glucosa, entonces vamos a pasar a nuestra segunda fuente de energía que van a ser los lípidos, ¿ok? Los lípidos nos van a dar 9 kilocalorías por gramo, es decir, esto puede parecer que nos va a dar mucha más energía, sin embargo, gasta ATP. Nosotros tenemos que hacer una inversión fuerte de ATP para poder conseguir las 9 kilocalorías por gramo. Además de que no es tan rápida, entonces no nos conviene, por ejemplo, en estados de emergencia. Si nosotros no tuviéramos disponibles ni la glucosa ni los lípidos, entonces empezaríamos a usar las proteínas que tenemos almacenadas. Las proteínas también nos van a dar 4 kilocalorías por gramo, pero van a tener la característica de que únicamente van a estar disponibles durante la emergencia. ¿Ok? Finalmente vimos tres tipos de regulación del metabolismo. Estas regulaciones van a ser disponibilidad de sustrato, alostérica y factores de crecimiento. La disponibilidad de sustrato, como su nombre lo dice, va a activar o inhibir la enzima de la que estemos hablando dependiendo de cuánto sustrato haya. Es como en una fábrica. Si hay materia prima, funcionan las máquinas. Si no hay materia prima, no funcionan las máquinas. Tenemos también a la regulación alostérica, que creo que la tuvieron perfectamente bien. La regulación alostérica va a regular a la enzima de la que estemos hablando con algún otro elemento que no tenga que ver necesariamente con sustrato y producto, ¿ok? O como lo vieron ahí en el quiz, que la mayoría lo tuvo bien, se va a regular en otro sitio que no sea precisamente el sitio activo. Luego también tenemos la regulación por factores de crecimiento o por hormonas, como en este ejemplo tenemos a la insulina y al glucagón, que acuérdense que van a ser nuestras dos hormonas como protagonistas a lo largo de todo el metabolismo y van a tener funciones inversas, ¿ok? La insulina promueve el uso de energía, promueve que se almacene el combustible, porque como nosotros durante el postprandio, cuando está la insulina, tenemos mucha glucosa o tenemos mucho alimento junto, entonces vamos a promover que este alimento o que esta energía se almacene. También vamos a disminuir la glucosa en sangre y va a actuar principalmente en el postprandio. Por el otro lado tenemos al glucagón, ¿ok? El glucagón va a ser esta hormona que se sintetiza principalmente durante el ayuno. El glucagón va a promover el uso de este combustible, es decir, va a promover que saquemos las reservas, va a aumentar la glucosa en sangre y, como ya les dije, se va a sintetizar principalmente en ayuno. Ese es como que el rapeo, el resumen de la clase anterior. ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no. Ok. ¿Los demás cómo van? No, todo bien. Ah, ¿cree que pueda volver a repetir lo de alostérico? Que esa Sí, fue la que estuve mal. claro que sí. Y por acá preguntan qué es el postprandio. No, claro que sí. Cuando hablamos de postprandio, la palabra prandio es como comer, ¿ok? Postprandio es después de comer, es decir, cuando acabamos de desayunar, cuando acabamos de ingresar alimento, ese es postprandio, que es cuando tenemos mucha más energía disponible. Y vamos a responder lo de alostérica. Ok. Creo que esto lo podré. Bueno, sí. Ok, la regulación alostérica va a ser regulada por algún intermediario del metabolismo que no tenga que ver con la vía en sí. En este caso pusimos el ejemplo del paso de fructuosa 6-fosfato a fructuosa 1,6-bifosfato. ¿Cuál es la diferencia entre la fructuosa 6-fosfato y la fructuosa 1,6-bifosfato? Alguien, a ver, ¿quién preguntó a Areli? Sí, fui yo. Ok, Arely, ¿cuál es la diferencia entre fructosa 6-fosfato y fructosa 1,6-bifosfato? ¿Te acuerdas? ¿Tienes idea más o menos de en qué cambia esta molécula de esta molécula? Mm,
Bueno, la fructosa No. no pasa nada. La fructosa es una exosa, pero que está más o menos así. Tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Así se ve más o menos la fructosa. La fructosa 6-fosfato nos dice que tiene un fosfato agregado en su carbono número 6. Es decir, la fructosa 6-fosfato se ve más o menos así. La fructosa 6-fosfato necesita cambiar a fructuosa 1,6-bifosfato. ¿Qué significa esto? Que va a añadir otro fosfato, pero ahora en su carbono número 1. Es decir, va a agregar otro carbono de este lado. Para realizar este cambio, va a utilizar una enzima que se llama fosfofructosinasa 1. ¿Ok? Ahorita no es necesario que se aprendan como que el nombre completo, realmente este nada más es un ejemplo, pero se abrevia como PFK1. ¿Ok? Esta es la enzima que va a realizar la reacción. Esta enzima, para saber si tiene que actuar o no tiene que actuar, va a recibir la señal de un intermediario aparte. Estos intermediarios apartes van a ser el ATP o el AMP. Es decir, aunque nosotros tengamos mucha fructosa 6-fosfato disponible, esto no va a ser una señal para la enzima de si debe trabajar o no. Quien le va a dar esa señal de trabajar o no trabajar va a ser la presencia o no de energía. Si hay mucho ATP, quiere decir que tenemos mucha energía disponible. Como tenemos mucha energía disponible, esta vía ahorita no es necesaria. Entonces, si nosotros en la célula tenemos mucho ATP, vamos a inhibir el funcionamiento de la enzima. En cambio, si nosotros tenemos altos niveles de AMP, es decir, adenosina con un solo fosfato, porque los otros ya se rompieron sus enlaces y están por acá, si tenemos mucho AMP, quiere decir que ya gastamos mucha energía. Por lo tanto, necesitamos activar esta vía metabólica. El AMP activaría a la fosfofructosinasa 1. Decimos que es una regulación alostérica porque ni el ATP ni el AMP son realmente intermediarios de esta reacción. Son más bien como que agentes extraños, agentes que están ahí como que al lado, pero no van a actuar directamente en la reacción. A eso se refiere con una regulación alostérica. La regulación alostérica es una regulación dada por algún intermediario que no tiene que ver exactamente o específicamente con la vía. ¿Se entendió? Sí, gracias. Va. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ok, bueno, si no hay más dudas, entonces podemos empezar con la clase de hoy oficialmente. Ok, entonces, el día de hoy vamos a ver la parte de señalización hormonal, ¿ok? Señalización hormonal o bioseñalización. La verdad es que les decía, entre comillas, la ventaja de que estén en paro es que no tienen como que la presión de ir al ritmo de sus doctores, ¿ok? Esto les puede jugar tanto a favor como en contra porque se pueden confiar y pueden como que estarse atrasando. Si eso pasa, pues igual tampoco se preocupen, yo sé que es complicado mantener el ritmo, pero vamos a hacer todo lo posible porque esto no pase. ¿Por qué les digo esto? Este tema de señalización hormonal, normalmente al menos en bioquímica se lo saltan, ¿ok? Yo nunca he visto que sus doctores les den como que una clase de bioseñalización o una clase para entenderle bien a la señalización hormonal. Yo nunca lo he visto. Y la realidad es que sí viene en el programa como un tema específico, pero como que muchos asumen que con mencionarlo por ahí es suficiente o que se va entendiendo sobre la marcha. Entonces, esta clase es como que una clase, normalmente les digo esta por si se sacan de onda con sus doctores de que no lo van a ver. Yo sé que ahorita están, pues, no, como no están teniendo clases activamente, no va a ocurrir eso, pero de todas maneras se los menciono nada más para recordarles que hagan lo posible por no atrasarse con sus temas, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver sobre señalización hormonal? Primero vamos a mencionar un concepto. Vamos a... Fíjense que creo que GoodNotes acaba de hacer una actualización y apenas le estoy agarrando la onda. Entonces tal vez no sea tan rápido. Pero vamos a mencionar el concepto de bioseñalización. Bioseñalización. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de bioseñalización, vamos a estar hablando de señales, ¿ok? Así como si nosotros mandáramos mensajes, eso va a ser la bioseñalización. La bioseñalización vamos a definirla o vamos a poner el concepto como el tipo de intercambio de información entre células, ¿ok? Va a ser el tipo de intercambio de información de información
entre células, ¿ok? La bioseñalización básicamente va a tener cuatro componentes o cuatro pasos o cuatro agentes, ¿ok? El primer agente que va a tener va a ser un secretor, es decir, quien va a mandar el mensaje. Alguien va a mandar el mensaje, por ejemplo, si yo le quiero mandar un mensaje a Camila, yo soy el secretor. Después vamos a tener la difusión o la unión al receptor. Esto va a significar cómo le voy a mandar el mensaje. Si se lo voy a mandar por WhatsApp, si le voy a gritar, si le voy a mandar una paloma mensajera. Esa va a ser el paso 2, que es la difusión o la unión al receptor. O la unión al receptor. ¿Ok? Como tercer paso o tercer lugar, vamos a tener la transducción de la señal. Primero vamos a anotarlo. El tercer paso va a ser la transducción de la señal, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Es, por ejemplo, si yo le mandé un mensaje a Camila, se la mandé por WhatsApp y la transducción de las señales, ¿qué va a hacer Camila con esa información? Camila lo va a procesar, Camila lo va a pensar, Camila lo va a leer. Esa es la transducción de la señal. ¿Qué va a hacer la persona o quien está recibiendo el mensaje con esa información? Y finalmente vamos a tener la respuesta. Es decir, Camila, ¿qué me va a contestar a ese mensaje? ¿Ok? Esos van a ser los cuatro pasos de nuestra bioseñalización. El secretor, es decir, quién manda el mensaje, la difusión o la unión al receptor, es decir, cómo mando el mensaje, la transducción de la señal, qué hace la persona a la que le envía el mensaje con ese mensaje, y la respuesta, qué me van a responder. ¿Ok? Esto en términos muy burdos, meramente para que nosotros expliquemos cómo funciona esto de bioseñalización. ¿Cuáles van a ser los posibles mensajeros que vamos a tener? ¿Ok? ¿Quiénes van a ser estos que van a mandar ese mensaje? Tenemos prácticamente tres ejemplos de mensajeros. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros mensajeros hablando de bioseñalización? Quienes pueden mandar estos mensajes van a ser, por ejemplo, las hormonas, a ver, alguien dígame dos ejemplos de hormonas. ¿Se acuerdan por ahí? ¿Qué hormonas hemos visto? Insulina y glucagón. Perfecto, Dana, perfecto. Y la insulina, dame una función que haga. ¿Para qué funciona la insulina? Una sola función que haga o algo para lo que sirva. La respuesta estuvo perfecta. ¿Para qué sirve la insulina? Ay, no me acuerdo. No pasa nada. Ok, ahorita lo vamos a ir repasando. La insulina sirve, acuérdense, para usar energía, para almacenar energía, usarla y para guardar. El glucagón funciona para soltar esa energía y liberarla. De todas formas, la respuesta estuvo bien. Un ejemplo de mensajeros que vamos a tener son las hormonas. ¿Hormonas como quién? Como la insulina o el glucagón. Estas hormonas van a mandar una señal para que se realice toda la cascada de señalización. Las hormonas van a ser nuestros primeros mensajeros. También vamos a tener como mensajeros importantes a las citocinas, ¿ok? Las citocinas también van a ser proteínas, pero las van a empezar a ver más en inmuno. Ahorita no se preocupen tanto por eso. Sin embargo, también las citocinas son ejemplos de mensajeros. Y finalmente tenemos como mensajeros a los neurotransmisores. Por ejemplo, no sé si por ahí han escuchado hablar de, no sé, la serotonina, la oxitocina. Estas también aunque son como hormonas neuronales, también se les conoce como neurotransmisores y van a mandar mensajes de cómo va a funcionar nuestro cerebro. Entonces, tanto hormonas como citocinas como neurotransmisores van a ser nuestros mensajeros principales, ¿ok? Estos van a ser nuestros tipos de mensajeros. Ahora, ¿quiénes van a ser nuestros receptores? Vamos a tener, y esto grábenselo bien porque les va a servir
tanto para ahorita para bioquímica, también les va a servir para histo y más adelante les va a servir para fisiología, para farmacología, para inmunología, ¿ok? Entonces, esto es importante, cualquier duda que tengan lo vamos a mencionar. Tenemos dos tipos de receptores, ¿ok? Existen receptores de membrana y receptores intracelulares, es decir, ay, aquí tenemos a nuestra célula y existen algunos receptores que se encuentran aquí en la membrana, listos para recibir señales de acá afuera, como también van a haber receptores intracelulares que necesitan que la señal llegue por todo este lugar de la célula hasta acá, ¿ok? Entonces vamos a tener dos tipos de receptores de membrana y receptores intracelulares. Vamos a empezar con los receptores de membrana. Entonces lo primero que vamos a ver son los receptores de membrana. Los receptores de membrana, ¿ok? Entonces, los receptores de membrana van a ser tres principalmente, ¿ok? Como les dije, estos receptores se van a encontrar aquí como que en el exterior de la célula, en la membrana, y van a estar listos para recibir señales del medio. Estos receptores de membrana pueden ser tres, pueden ser llamados receptores acoplados a proteína G, que ahorita vamos a ver qué son, receptores acoplados a proteína G. Vamos a tener receptores de membrana que son enzimas, entonces también vamos a tener enzimas receptoras. Y tenemos también canales iónicos, es decir, canales que se encuentran en la membrana de la célula esperándonos el sodio, potasio, etcétera, y con eso mandar una señal. Entonces, dentro de nuestros receptores de membrana tenemos receptores acoplados a proteína G, enzimas receptores y también tenemos canales iónicos, ¿ok? Entonces, vamos a ver en qué momentos pueden funcionar los receptores de membrana, ¿ok? A ver, aquí tenemos una célula. Acuérdense que la célula va a tener una doble membrana. Aquí tenemos, esta es una representación de nuestra doble membrana, ¿ok? Tiene fosfolípidos, que se ven más o menos así, con mucha imaginación, y del otro lado tienen a su bicapa con la otra línea de fosfolípidos. ¿Se acuerdan qué característica tienen los fosfolípidos en cuanto a su relación con el agua? Aquí tenemos, por ejemplo, un dibujito de un fosfolípido. ¿Se acuerdan ¿Son hidrofóbicos? ¿Ok? ¿De dónde son hidrofóbicos, Dana? De su cabecita, bueno, su cabecita de glicerol. Al revés. La colita va a ser hidrofóbica y la cabecita va a ser hidrofílica, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que la parte de acá sí puede convivir con el agua y la parte de acá no puede convivir con el agua. Entonces, si nuestra membrana tiene una bicapa de fosfolípidos, ¿qué quiere decir esto? Como las dos cabecitas se encuentran una hacia el exterior y una hacia el interior, la célula sí puede convivir con el agua, tanto con el líquido extracelular como con el líquido intracelular, o lo que es lo mismo, al citosol. ¿Por qué? Porque con su bicapa tiene un lado polar de este lado y otro lado polar de este lado. Entonces, ¿ustedes qué creen que pase en este espacio, que es el llamado espacio intermembrana? ¿Qué característica va a tener este espacio intermembrana en relación con la convivencia con el agua? Es hidrofóbico. Exacto, es hidrofóbico. La membrana celular va a tener dos espacios polares o hidrofílicos y va a tener el espacio intermembrana hidrofóbico, que quiere decir que no puede convivir con el agua, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esta situación? Déjenme volver a hacer el dibujito para que se vea mejor. Ok, aquí tenemos un ejemplo de nuestra bicapa celular, ¿ok? Los receptores de membrana, como su nombre lo dice, van a encontrarse pues aquí en la membrana. ¿Cuáles van a ser los metabolitos o cuáles van a ser los productos con los que pueden convivir? Los receptores de membrana se encuentran aquí porque van a actuar con aquellos
con aquellos componentes, aquellos compuestos que no puedan atravesar la membrana. Van a haber algunos compuestos que no pueden atravesar la membrana porque no pueden pasar por este espacio intermembrana. Al no poder pasar por este espacio intermembrana, entonces los receptores se ponen aquí a lo largo de toda la membrana para permitir que llegue la señal. Es decir, los receptores de aquí van a decir, oye, yo sé que tú, receptor, sustrato, el que sea, yo sé que tú no tienes la capacidad de atravesar la membrana, pero como no puedes atravesar la membrana, yo me voy a quedar aquí para que me para que me pases el chisme, para que me pases la señal y yo se lo llevo al siguiente elemento, ¿ok? Los receptores de membrana se encuentran en la membrana para actuar con aquellos metabolitos que no puedan cruzarla, ¿ok? ¿Cómo vamos a escribir eso? Y no se preocupen, esto lo vamos a explicar más a fondo con dibujitos. Entonces, los receptores de membrana van a actuar sobre todo van a actuar sobre todo con moléculas hidrofílicas o moléculas polares. Los receptores de membrana van a actuar con moléculas hidrofílicas o moléculas polares, que van a ser aquellas que por su naturaleza no van a poder cruzar la membrana, ¿ok? Estas moléculas no pueden cruzar la membrana. Entonces, otra vez, aquí tenemos a nuestra célula, aquí tenemos a nuestro receptor y nuestro receptor va a actuar con este mensajero de acá. Resulta que este mensajero quiere darle una señal al núcleo. Sin embargo, este mensajero no puede atravesar la membrana. ¿Por qué no la puede atravesar? Porque es hidrofílico y al ser hidrofílico no puede atravesar el espacio intermembrana. Como no lo puede atravesar, entonces lo que va a hacer es mandarle el chisme al receptor, únicamente le va a contar al receptor desde acá y el receptor lo que va a hacer es mandar las señales pertinentes para que le llegue a quien le tiene que llegar, ¿ok? Esto es lo que van a hacer los receptores de membrana. Van a actuar con los metabolitos que se encuentren, con los metabolitos hidrofílicos que no puedan atravesar la membrana y van a transducir la señal o van a mandar el chisme por medio de señales. ¿Esto con quién va a funcionar? Con moléculas hidrofílicas o moléculas polares que no puedan atravesar la membrana. La característica que tienen estos receptores de membrana es que aunque actúan desde afuera, en realidad van a dar respuestas muy rápidas, ¿ok? La respuesta que van a dar los receptores de membrana van a ser respuestas bastante rápidas. Entonces, ¿qué ventaja vamos a tener? Que van a dar respuestas rápidas. Eso va a pasar con los receptores de membrana, es decir, aquellos receptores que se encuentren aquí y que van a recibir señales del medio, ¿ok? Por el otro lado tenemos a los receptores intracelulares, que primero que nada lo vamos a anotar acá. Tenemos también a los receptores ahí está, receptores intracelulares, ¿ok? Los receptores intracelulares, como su nombre lo dice, se van a encontrar dentro de la célula. Aquí tenemos a la célula, aquí tenemos a nuestro núcleo y los receptores se van a encontrar en algún espacio dentro de la célula. Puede ser tanto en el núcleo o puede ser en el citosol. Los receptores intracelulares se pueden encontrar en cualquiera de estos dos sitios. La característica que van a tener es que van a aceptar a moléculas hidrofóbicas o moléculas apolares, es decir, aquí tengo una molécula hidrofóbica que como característica sí va a poder atravesar la membrana celular. ¿Por qué? Porque sí puede atravesar el espacio intermembrana. Normalmente estas moléculas hidrofóbicas o apolares tienen algún mecanismo en su membrana que les va a poder hacer, que les va a permitir convivir con el espacio intermembrana y después les va a permitir llegar hasta su receptor. Entonces, los receptores intracelulares van a aceptar aquellas moléculas que sí puedan atravesar la membrana y puedan llegar directamente a tocarse con el receptor dentro de la célula, ya sea en el citosol o ya sea en el núcleo, ¿ok? Hay receptores tanto nucleares como citosólicos
y van a aceptar a moléculas hidrofóbicas o moléculas apolares que sí puedan atravesar la membrana plasmática. Vamos a anotar todo esto. Los receptores intracelulares van a ser ya sea receptores nucleares, es decir, receptores que se encuentren en el núcleo, o también receptores citosólicos o receptores que se encuentren en el citosol. ¿Con quiénes van a actuar estos receptores intracelulares? Estos receptores intracelulares van a recibir señales de moléculas hidrofóbicas, o lo que es lo mismo, moléculas apolares. ¿Por qué van a actuar con este tipo de moléculas? La característica que tienen este tipo de moléculas es que sí pueden atravesar la membrana plasmática. Por su característica de moléculas hidrofóbicas, sí pueden atravesar el espacio intermembrana. Por lo tanto, la ventaja que tienen es que estas moléculas sí pueden difundirse a través de la membrana plasmática. ¿Ok? La desventaja que tienen es que, a ver, vamos a poner otra vez a nuestro esquemita, aquí tenemos al núcleo y vamos a decir que nuestro núcleo tiene su receptor aquí, es decir, es un receptor nuclear. Acá tenemos al mensajero. El mensajero, para llegar a darle la señal al receptor, tiene que atravesar esta membrana, luego tiene que atravesar esta otra membrana para poder llegar aquí. Esta respuesta va a ser bastante tardada. ¿Por qué? Es como si nosotros tuviéramos que pagar una caseta acá y pagar otra caseta acá. Esto nos va a llevar mucho tiempo porque además les digo que estas moléculas tienen como por ahí características en su membrana para poder atravesarlas y llegar, atravesarlas y llegar. Entonces, la desventaja que van a tener los receptores intracelulares es que la respuesta que van a dar va a ser bastante lenta, ¿ok? Esta respuesta va a ser lenta. Normalmente esta respuesta es más como de días, esta respuesta nos va a llevar más tiempo. En este caso, la respuesta de los receptores intracelulares va a ser una respuesta lenta, ¿ok? Aquellas respuestas que se den por medio de receptores de membrana van a ser muy rápidas, ¿ok? Van a ser de acción inmediata. Aquellos receptores intracelulares que vayan a recibir la señal dentro de la célula van a dar señales como de horas o incluso días, ¿ok? Entonces, hasta aquí hay dudas. Vamos a dar ejemplos de cada uno y lo vamos a poner en un diagrama. Pero con lo que dijimos, ¿cómo vamos? Muy bien. Ok, no hay dudas, todo va bien hasta aquí. Ok. Todo bien. Perfecto. Denme un segundo porque se está acabando la pila de la compu y no quiero que nos quedemos a la mitad. Denme 2 segundos en lo que la ponga a cargar. Listo, ya regresé. Muy bien. Entonces, una vez que hablamos de esto, vamos a pasar a dar 2 ejemplos en los esquemitas que les puse aquí, ¿ok? Entonces, antes de empezar con el ejemplo, vamos a ver de qué se trata nuestro esquema. Esto de aquí, ¿qué es? Alguien dígame. ¿Qué es lo que está representando estas bolitas con estos palitos de aquí? ¿Qué les parece? ¿Qué sienten que Es es? la membrana celular. Exacto, es la membrana celular. Aquí tenemos a nuestra bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una bicapa de fosfolípidos. Estos son los fosfolípidos, donde acuérdense
Este lado es hidrofílico, este lado también es hidrofílico y este es nuestro espacio intermembrana que es hidrofóbico. Este es nuestro esquemita. Eso vamos, ahí, hasta ahí vamos bien, todo el mundo entendemos esto de la bicapa lipídica. Sí, Va, perfecto. Ok. Antes de empezar con el ejemplo, vamos a recordar que con cada tipo de transducción o con cada tipo de bioseñalización vamos a tener otra vez a nuestros 4 agentes, ¿ok? Quiero que le pongan atención mientras lo vamos explicando a ubicar quién va a ser el secretor. Tenemos que ubicar cómo se va a unir, cómo va a ser la unión al receptor. Vamos a ver quién va a transducir o cómo se va a transducir la señal. Y finalmente vamos a ver cuál va a ser la respuesta, ¿ok? Entonces, el ejemplo que vamos a ver primero va a ser el de la hormona hidrosoluble. Vamos a ver cómo actúa una hormona hidrosoluble, ¿ok? ¿Qué pasa con las hormonas hidrosolubles? Por su característica de elemento polar y elemento hidrofílico, las hormonas hidrosolubles no pueden atravesar la membrana. ¿Por qué? Porque no pueden interactuar con el espacio intermembrana. Por lo tanto, las hormonas hidrosolubles tienen que mandar su chisme desde afuera, es decir, tienen que utilizar receptores de membrana. Las hormonas hidrosolubles necesitan mandar su señal desde afuera para que entonces acá pasen el chisme. Las hormonas hidrosolubles no pueden atravesar la membrana. En este caso, el ejemplo que vamos a poner de hormona hidrosoluble va a ser la adrenalina. ¿Ok? Vamos a poner acá de ejemplo a la adrenalina. ¿Ok? Entonces, esta bolita que tenemos por aquí va a representar a nuestra adrenalina. Esta de aquí es nuestra hormona que va a llegar a la membrana y va a mandar la señal. El receptor de membrana que va a recibir a la adrenalina va a ser este de acá. Si se fijan, esta es una proteína que se encuentra aquí en la membrana y que va a actuar como receptor. Si recuerdan, en bloque 1, una de las características o una de las funciones, más bien, sí, una de las funciones de las proteínas es también actuar como receptores o como elementos de la membrana. Aquí vamos a tener a nuestro receptor de membrana listo para recibir la señal de la adrenalina, ¿ok? La adrenalina va a llegar directamente, ahí está. Nuestra adrenalina va a llegar directamente, órale, espérenme, este es nuevo, no conocí esto, espérenme. Órale, ok. Entonces, la adrenalina va a llegar directamente con su receptor. Este receptor de aquí va a ser un receptor de membrana con un nombre que va a ser el receptor adrenérgico, ¿ok? Esto de aquí va a ser un receptor adrenérgico. Nuestro receptor adrenérgico va a tener, nuestro receptor, ahora sí. Nuestro receptor adrenérgico va a ser un receptor de membrana con una característica de ser un receptor acoplado a proteína G. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro receptor que se encuentra aquí, listo para recibir la señal de la adrenalina, va a tener algo llamado proteína G en su interior. Es decir, este es el espacio extracelular, este es el espacio intracelular. En el espacio intracelular, los receptores acoplados a proteína G van a tener de este lado algo llamado proteína G. ¿Qué quiere decir que algo tenga una proteína G? Aquí está. Aquí vamos a tener una proteína que va a tener 3 subunidades. Va a tener una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. ¿Ok? Estas van a ser las subunidades de la proteína G que van a estar acopladas al receptor. En la subunidad alfa de nuestra proteína G
vamos a tener un nucleótido. Este nucleótido se va a llamar GDP. Entonces, si por ahí recuerdan al ATP, que era una adenina con sus 3 fosfatos, el nombre completo del ATP es adenosintrifosfato. El GDP va a ser una guanina unido a 2 fosfatos. Este nombre, esta molécula va a recibir el nombre de guanín difosfato. ¿Por qué? Porque tiene sus 2 fosfatos. Entonces, en la proteína G, especialmente en la subunidad alfa, vamos a tener una molécula de GDP. Una vez que la adrenalina llegue a su receptor energético y llegue y se coloque aquí, entonces el receptor adrenérgico va a recibir la señal y va a empezar a pasar el chisme. ¿Cómo va a pasar el chisme? El receptor adrenérgico, oigan, qué difícil está la nueva actualización. El receptor adrenérgico lo que va a hacer es soltar a su porción alfa y la va a colocar en la adenilciclasa. El adenilciclasa va a ser, va a ser el siguiente de nuestros receptores que esté esperando acá. Este siguiente receptor va a ser este de acá y se va a llamar adenilciclasa. Adenilciclasa. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? La adenina va a llegar con su receptor beta adrenérgico, su receptor adrenérgico. El receptor adrenérgico va a soltar su porción alfa unido a GDP, lo va a soltar, y este GDP se va a unir a la adenilciclasa. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Vamos a primero a soltar a la proteína G o a esta porción de la proteína G, y esta porción se va a unir a la adenilciclasa. Aquí está la porción alfa que se unió a la adenilciclasa. Sin embargo, esta porción G, esta porción alfa, va a sufrir un cambio antes de unirse a la adenilciclasa. ¿Cuál va a ser ese cambio? Oye, esto está... Ok. ¿Cuál va a ser el cambio que pase que sufra nuestra porción alfa? La porción alfa, una vez suelta, va a soltar su GDP. Entonces, nuestra porción alfa va a soltar su GDP y lo va a intercambiar por un GTP. ¿Qué es un GTP? Va a ser una guanina unida a 3 fosfatos. Es decir, la porción alfa se va a liberar, va a eliminar a su GDP y en lugar de GDP va a aceptar un GTP. Una vez aceptado su GTP, ahí está, se va a unir a nuestro siguiente transductor, que va a ser la adenilatociclasa o adenilciclasa. El adenilciclasa va a ser otro receptor de membrana, pero que va a recibir la señal por dentro de la célula. ¿Ok? El GTP, acoplado a la porción alfa del receptor adrenérgico, se va a pegar a la adenilciclasa y lo va a activar. ¿Ok? Una vez que llega y se pega con el adenilciclasa, va a activarlo. Llega y lo va a activar. ¿Cuál va a ser el objetivo de la adenilciclasa? Vamos a ver. Llega, lo activa y lo va a activar. Llega, se pega y lo va a activar. Una vez que la adenilatociclasa o el adenilciclasa se dé cuenta de que ya llegó nuestro GTP y lo active, entonces va a hacer un cambio. Por acá dentro de la célula se va a encontrar con un elemento llamado ATP. Aquí ya va a haber un ATP. Este ATP se va a encontrar dentro de la célula nada más existiendo. Sin embargo, una vez que la adenilciclasa se active, el adenilciclasa lo va a tomar y lo va a cambiar, lo va a modificar. El adenilciclasa va a tomar al ATP y lo va a convertir, aquí está, va a tomar al ATP y lo va a convertir en un AMP cíclico. Este AMP cíclico va a considerarse, lo que van a escuchar ustedes el resto de la materia, como segundo mensajero. ¿Por qué segundo mensajero?
porque al final va a ser el segundo producto que nosotros tengamos o el segundo metabolito que vaya a mandar la señal después de la adrenalina. Llega la adrenalina, se une con su receptor adrenérgico y una vez que se une, la porción alfa se va a soltar, va a liberar a su GTP, lo va a intercambiar por un GTP y lo va a unir a la adenilciclasa. La adenilciclasa va a ser activada por esta unión y entonces se va a robar un ATP y lo va a intercambiar, lo va a modificar hasta convertirlo en un AMP cíclico. Cuando ustedes vean que les hablan de AMP cíclico, entonces ustedes van a saber que este AMP cíclico va a tener una función de segundo mensajero, ¿ok? Entonces, aquí ya sintetizamos AMP cíclico que va a ser nuestro segundo mensajero. ¿Qué es lo que va a hacer el AMP cíclico? Dentro de la célula vamos a tener una enzima. Esta enzima va a ser la enzima PK. Por esto, ahorita no se preocupen, vamos a ver más adelante qué es la enzima PK, pero sí quiero que vean qué es lo que hace el AMP cíclico. Aquí dentro de la enzima, dentro de la célula, vamos a tener una enzima llamada PK, ¿ok? Cuando el AMP cíclico, cuando aparezca el AMP cíclico, lo que va a hacer el AMP cíclico es activar a la PK. Entonces, va a tomar a la PK y lo que va a hacer es activarla. La PK, al censar que ya hay AMP cíclico, entonces se va a convertir en su porción activa, se va a convertir en su versión activa. Una vez que está activa la PK, que es una enzima, entonces la PK va a empezar a actuar con las vías metabólicas con las que tenga que actuar. Aquí, como ejemplo, va a activar a una vía llamada glucogenólisis. ¿Ok? La PK va a activar a la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Si se acuerdan, yo les decía que nuestra reserva de carbohidratos va a ser el glucógeno. El glucógeno es una reserva formada por muchas porciones de glucosa almacenadas para cuando necesitemos usarlas. La glucogenólisis lo que va a hacer es sacar estas porciones de glucosa y mandarlas en su estructura libre. Entonces, la PK, al estar activada, va a activar la glucogenólisis y nos va a dar como resultado porciones de glucosa libre. ¿Ok? Vamos a repetir todo para que quede claro. Estamos en una situación, ¿dónde lo vamos a anotar? Lo vamos a anotar por acá. Estamos en una situación donde nos va a corretear un perro, ¿ok? Nos está correteando o nos está persiguiendo un perro, ¿ok? Cuando a nosotros nos está persiguiendo un perro, lo que nosotros necesitamos es correr muy rápido, ¿ok? ¿Qué necesitamos para correr muy rápido? Lo que necesitamos para correr muy rápido es energía. Entonces, al nosotros estar perseguidos por un perro, nos vamos a poner muy nerviosos y se van a activar todos nuestros instintos de lucha y huida para salir corriendo. La hormona que más se va a sintetizar en este caso es, por ejemplo, la adrenalina. Va a llegar la adrenalina que se está sintetizando y entonces va a querer mandar la señal de, oigan, a nosotros nos está persiguiendo un perro, necesito energía. Como la adrenalina es una hormona hidrosoluble, entonces no puede atravesar la membrana. Como no puede atravesar la membrana, necesita mandar el chisme. No puede llegar directamente a hacer algo dentro de la célula, sino que necesita que haya un chorro de intermediarios que manden la señal por ella. Entonces, ¿qué va a hacer la adrenalina? La adrenalina va a llegar hasta su receptor beta adrenérgico y el receptor beta adrenérgico va a ser el primer receptor que mande la señal. El receptor beta adrenérgico, me faltó ponerle beta, ahorita lo arreglamos. El receptor adrenérgico lo que va a hacer es soltar a su porción de proteína G, en especial va a soltar a su porción alfa y la va a pegar a la adenilciclasa. Sin embargo, en el camino en lo que lo suelta y lo pega con el adenilciclasa, va a soltar a su GDP y va a agregar un GTP. Entonces, esta porción alfa de la proteína G se va a convertir en una porción alfa unido a GTP y este GTP
se va a unir ahora sí a nuestro siguiente receptor, que es el adenilciclasa. El adenilciclasa, una vez que recibe al GTP, entonces se va a activar, ¿ok? Aquí la señal se está mandando como que por una cascada de señalización, es decir, estamos gritando desde afuera para que la señal se siga transduciendo por aquí. El adenilciclasa, una vez que se activa, se va a robar un ATP que se encontraba por ahí en el medio. El ATP que se encontraba por aquí en el citosol va a ser capturado por el adenilciclasa y va a ser cambiado de ATP a AMP cíclico. Este AMP cíclico es oficialmente nuestro segundo mensajero. Este AMP cíclico es el que va a llegar aquí a la célula y va a decir, oigan, me enteré por aquí porque me han estado gritando de que nos está persiguiendo un perro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desde afuera nos están mandando la señal, estamos nosotros transduciendo la señal y este AMP cíclico va a ser nuestro segundo mensajero que nos va a decir qué vamos a hacer. El AMP cíclico lo que va a hacer es activar una enzima. Esta enzima que se encontraba dentro de la célula va a ser la PK. La PK va a ser activada por el AMP cíclico, aquí va a pasar de su forma inactiva a su forma activa y va a activar la glucogenólisis. ¿Por qué? Como nos está persiguiendo un perro, nosotros necesitamos energía. ¿Alguien se acuerda de cuál es nuestra fuente de energía que va a actuar de forma más rápida y más efectiva? De nuestras tres fuentes, ¿cuál es la primera que necesitamos, la más rápida? Los carbohidratos. Muy bien, los carbohidratos. Los carbohidratos normalmente se encuentran en forma de glucosa y la forma en la que la vamos a tener almacenada es en forma de glucógeno, como les digo. Entonces, si nos está persiguiendo un perro y nosotros necesitamos asegurar que tenemos mucha energía para correr lo más rápido que podamos, entonces vamos a activar a la glucogenólisis, es decir, vamos a activar las vías que nos vayan a romper este glucógeno para que nos liberen glucosa en su forma libre y entonces nosotros poder tenerla disponible para seguir corriendo del perro que nos está persiguiendo. ¿Esto se entiende? Cualquier duda que haya, así sea el color de por qué pusimos algo, pueden decirlo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Por qué? Bueno, es que yo no entendí muy bien de dónde salió el PK. O Ok, sea, ok, como, ¿por qué o en qué momento? ok. Mm. El PK, la PK es una enzima. Esta enzima se llama fructosinasa, ¿ok? Esta enzima todo el tiempo se encuentra aquí en el citosol. Lo que pasa es que se encuentra en su forma inactiva, como que está durmiendo. Si no hay nadie que le mande la señal de que se tiene que activar, entonces únicamente existe aquí en su forma inactiva. Cuando hasta aquí ya apareció el AMP cíclico, que fue nuestro segundo mensajero, hagan de cuenta que es la persona que llega gritando que desde afuera le contaron que algo está pasando. Entonces el AMP cíclico va a llegar, lo va a despertar, le va a decir, oye, 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 necesitamos ayuda. Y entonces el AMP cíclico va a activar a la PK. La PK, una vez activa, se va a despertar porque ya recibió la señal de que nos está persiguiendo un perro. Una vez activa la PK, entonces va a empezar a funcionar y va a activar a su vez a la glucogenólisis. La glucogenólisis va a ser la vía que nos va a liberar glucógeno y lo va a convertir en glucosa libre. No es que la PK aparezca de algún lado, la PK en este ejemplo ya estaba en el citosol. Lo único que pasó es que el AMP cíclico la activó. ¿Sí? Sí, ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Cualquier duda? Otra cosa importante, el receptor adrenérgico, en realidad su nombre completo porque seguro se los van a preguntar, es receptor beta adrenérgico, ¿ok? Es receptor beta, ay, receptor beta adrenérgico, ¿ok? Y el adenilciclasa se puede llamarse tanto adenilciclasa como adenilato ciclasa. Cualquiera de los dos nombres les puede aparecer, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de una hormona hidrosoluble. Es un ejemplo de receptor de membrana. Las hormonas hidrosolubles, al no poder atravesar la membrana, van a actuar en forma de cascada de señalización, en este ejemplo, con receptores de membrana. El ejemplo de nuestro receptor de membrana es un receptor beta adrenérgico que está acoplado a proteína G. La proteína G va a utilizar como segundo receptor al adenilato ciclasa y el adenilato ciclasa nos va a dar como segundo mensajero al AMP cíclico. ¿Hasta aquí todo bien?
Sí, Ok. Las demás, Saraí. Sí, Gracias, Adrili. Ok, muy bien. Entonces, ya que terminamos de ver este ejemplo, entonces vamos a ver cuáles fueron nuestros 4 elementos. Primero, el receptor, digo, el secretor, perdón. La hormona que estamos utilizando aquí, quien va a mandar la primera señal es la adrenalina. ¿Alguien sabe quién secreta la adrenalina o dónde se secreta? Si les soy honesta, yo no sabía eso hasta que me lo enseñaron en la escuela, pero algunos dicen que es cultura general, la verdad, yo no tenía idea, pero ¿alguien aquí sabe quién secreta a la adrenalina? Es una glándula. Bueno, no pasa nada porque yo tampoco sabía. La adrenalina se va a secretar en un órgano llamado glándula suprarrenal, ¿ok? Nuestro secretor, es decir, quien manda a nuestro primer mensajero, va a ser la glándula suprarrenal, ¿ok? ¿Cómo se va a unir al receptor? ¿Quién va a ser nuestro receptor? Nuestro receptor va a ser, va a ser el receptor llamado receptor beta adrenérgico, ¿ok? El tercer paso es cómo se transduce la señal, es decir, cómo hicimos que la adrenalina mandara la señal hasta acá de que nos estaba persiguiendo un perro. Este ejemplo esta transducción de señal fue gracias a la proteína G, ¿ok? La proteína G fue quien empezó a mandar toda la señal, quien empezó a mandar todo el chisme para poder dar una respuesta. Por lo tanto, la transducción de señal se dio gracias a la proteína G. Y finalmente, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué fue lo que nos dio al final la acción de la adrenalina? La respuesta final fue la liberación de glucosa libre. Entonces, nuestra respuesta fue la liberación de glucosa. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Si hay más dudas conforme vamos avanzando, no pasa nada, me avisan, me interrumpen, ¿ok? Una vez terminado este primer ejemplo, vamos a pasar al segundo ejemplo de acá. En el segundo ejemplo, vamos a ver cómo funciona una molécula o una hormona hidrofóbica, ¿ok? Entonces, en este segundo ejemplo vamos a ver cómo actúa una hormona hidrofóbica. Nuestro ejemplo va a ser con una hormona hidrofóbica que, como dato, y se los pongo de diferentes formas para que se vayan acordando, también la vamos a conocer como hormona liposoluble, ¿ok? Hormona liposoluble. Ah, espérenme, y antes de que avancemos, quiero que notemos acá que la adrenalina, acuérdense, actuó con un receptor de membrana, no pudo cruzar la barrera y es una respuesta rápida. Nos está persiguiendo un perro, yo necesito esta glucosa libre ahorita, no la necesito mañana ni la necesito en 2 semanas, la necesito ahorita. En este segundo ejemplo de nuestra hormona liposoluble, la respuesta va a ser más lenta. Está bien si la respuesta se da mañana, está bien si la respuesta se da incluso en un mes. Esta respuesta es como que a largo plazo, es una respuesta mucho más lenta, ¿ok? Entonces, en nuestro segundo ejemplo, vamos a hablar de una hormona liposoluble. La hormona liposoluble de la que vamos a hablar va a ser el cortisol. ¿Alguien ha escuchado hablar del cortisol? ¿Sabe para qué funciona? es la hormona del estrés. Perfecto, muy bien, Areli. Muy bien, la hormona del estrés. ¿Alguien ha escuchado hablar, yo sé que ahorita ya lo hablamos, pero ¿alguien ha escuchado para qué sirve la adrenalina? Porque puede ser un poquito confuso entre adrenalina y cortisol. ¿Alguien ha escuchado para qué funciona la adrenalina? Bueno, es el instinto de supervivencia, ¿no? Ok, instinto de supervivencia, muy bien. Nosotros secretamos adrenalina cuando nos persigue un perro, cuando hacemos ejercicio, cuando nos asustamos, por ejemplo, cuando nos subimos a una montaña rusa. En todos estos momentos estamos sintetizando adrenalina. Efectivamente, como lo dijo Uriel, es cuando en el instinto de supervivencia, donde tenemos que correr muy rápido, donde necesitamos energía inmediata y por eso sacamos glucosa libre. En el caso del cortisol, como bien lo dijo Areli, es la hormona del estrés. Sin embargo, es la hormona del estrés como que del estrés a largo plazo, del estrés que se ha mantenido durante mucho tiempo.
cuando nosotros estamos estresados. A ver, ustedes díganme, como que en qué momento ustedes dicen, ya llevamos muchos días de estrés. ¿Qué periodos pueden ser? A los periodos de examen. Exacto. Obvio, sí, esos. Muy bien, los periodos de examen. Sin embargo, aquí también estamos hablando como que de estrés fisiológico. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una infección, también nuestro cuerpo está en estrés. Si nos acaban de operar, estamos en estrés. Si tenemos 15 fracturas, nuestro cuerpo está en estrés. Entonces, muy bien, el cortisol es la hormona del estrés, pero es como que del estrés a largo plazo, del estrés sostenido. Entonces, para nuestro ejemplo del cortisol, vamos a decir que estamos en Depabril. ¿Ok? Estamos en Depabril. Para nuestros compañeros, y para los quienes lo vean en YouTube, que no sepan lo que es Depabril en la FAC es el momento en abril donde tenemos departamentales seguiditos. En una semana, pues, sobre todo en primerito, hay de 2 a 3 departamentales. Entonces, eso es bastante estresante para nosotros. Ok, entonces para nuestro segundo ejemplo vamos a utilizar una hormona liposoluble, más específicamente el cortisol, y como ejemplo estamos en Depabril. ¿Ok? ¿Qué características tienen las hormonas liposolubles? La característica que tienen es que sí pueden atravesar la membrana. ¿Por qué? Porque sí pueden pasar por el espacio intermembrana sin ningún problema. Aquí tenemos nosotros a nuestro ejemplo, a nuestra hormona, que va a ser el cortisol. ¿Ok? El cortisol sí va a tener la capacidad de atravesar la membrana. Por lo tanto, no va a tener a ningún receptor por acá. El cortisol va a poder atravesar la membrana sin ningún problema por medio de un tipo de transporte llamado transporte pasivo. Por medio de transporte pasivo, ¿ok? Como aquí el cortisol sí puede atravesar la membrana, entonces no necesita pasarle el chisme a nadie. Va a ir directamente hacia el receptor dentro de la célula a decir qué es lo que tienen que hacer. Entonces llega el cortisol, atraviesa la membrana y se va a encontrar con su primer receptor. Este receptor se va a llamar el receptor de glucocorticoides. Este receptor va a ser el receptor de glucocorticoides. ¿Ok? El cortisol es un glucocorticoide y aquí va a tener a su receptor. Este receptor es un receptor intracelular, que quiere decir que es un receptor que ya se encuentra dentro de la célula. Más específicamente va a ser un receptor citosólico. ¿Qué quiere decir eso? Que el receptor se va a encontrar aquí en el citosol. El cortisol va a atravesar la membrana por medio de transporte pasivo y se va a encontrar con su receptor. El receptor es el receptor de glucocorticoides que está aquí listo para transducir la señal. El receptor de glucocorticoides, como ya está dentro de la célula y ya se puede mover libremente por aquí, no necesita gritar la señal. Lo único que va a hacer el receptor de glucocorticoides es, como tal, una vez que ya recibió el cortisol, moverse, 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 hasta colocarse en el núcleo, ¿ok? Entonces, el receptor de glucocorticoides, una vez que recibe al cortisol, va a moverse, 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 hasta establecerse en el núcleo, ¿ok? Aquí nosotros tenemos al núcleo, nada más no le hice la membranita por cuestiones de espacio. Aquí ya estamos en el núcleo. Dígame, alguien que tenga idea, ¿qué es esto que estamos viendo acá? Rojito y azul. El ADN, una Muy- cadena. Sí, muy bien. Aquí nos encontramos en el núcleo y en el núcleo naturalmente tenemos al ADN o al DNA. Muy bien. El receptor del cortisol, el receptor de glucocorticoides, ya con su cortisol unido, una vez que llega al ADN, entonces va a modificar los genes, ¿ok? Va a modificar los genes a los factores de transcripción. Al modificar los genes, entonces esta respuesta no se va a dar en este momento. Si alguien modifica mis genes ahorita, no se va a ver, no, ahorita no me va a salir otro ojo, sino lo que va a pasar es que esta modificación de genes va a llegar a notarse o así hacerse notar en unos días, en unas semanas o incluso en algunos meses. Los genes que se van a activar en este caso, donde el cortisol llegó con su receptor hacia el núcleo, son los genes inflamatorios, ¿ok? Entonces, en este caso, quienes se activaron o quienes van a empezar a aumentar van a ser los genes inflamatorios
Ay, ok, está feo, pero ustedes anoten lo bonito. Los genes inflamatorios, o también conocidos como genes de adaptación al estrés. ¿Ok? Genes inflamatorios o genes de adaptación al estrés. No sé si han notado, pero por ejemplo, cuando ustedes están, yo sé que alguien de aquí es recursador, alguien de aquí es la segunda vez, está en primerote avanzado. Con confianza, aquí no juzgamos. ¿Nadie? Ok, bueno, si ustedes han pasado por periodos de exámenes o por periodos de proyectos muy estresantes, entonces seguramente han tenido, no sé, en su primer día de exámenes tal vez no hay señales muy claras, pero tal vez conforme va avanzando este periodo se empiezan a llenar de granitos, empiezan a notar que tal vez ya no tienen tanta hambre, empiezan a notar que tal vez ya no tienen tanto sueño, y no porque no tengan sueño, sino porque están muy estresados, tan estresados que ya no duermen. Esto se dio gracias a los genes que se están modificando en su cuerpo, que son genes de adaptación al estrés. Si nuestro cuerpo lleva ya un largo periodo en estrés, entonces el cortisol está haciendo que ustedes se adapten al estrés. Esto va a dar pie a la inflamación. La inflamación no nada más como la conocemos, donde se hinchan nuestras manitas o así, sino que es un periodo de inflamación sistémico, ¿ok? Por eso nos pueden de repente salir granitos o como que empiezan estas características de un periodo de estrés. Entonces, esta respuesta, como la ven aquí, es una respuesta lenta. No ocurre en un día ni, o tal vez no en 2 días, sino que requiere de un proceso mucho más largo, como no sé, en el caso de los exámenes, el periodo de una semana, el periodo de 2 semanas, etcétera. Otro ejemplo donde puede actuar el cortisol es, por ejemplo, si llevamos mucho tiempo sin comer. Si estamos nosotros en inanición y llevamos mucho tiempo sin comer, va a llegar un momento donde ya no sintamos hambre. Y no es que nuestro cuerpo no lo necesite, sino que se está adaptando, ¿ok? Y eso es, no les estoy diciendo que dejen de comer, al contrario, sino que se está adaptando y entonces se está gastando otro tipo de recursos para poder adaptarse, ¿ok? Entonces, una vez que vimos este esquemita, ¿hay alguna duda con esta segunda forma de señalización? ¿Dudas por ahí? Ok. Jimena López, ¿estás aquí? Sí, ¿Todo va bien hasta aquí? sí, todo bien. Va, gracias, Cami. ¿A quién no he escuchado hablar? Saraí Hernández, ¿estás aquí con nosotras? Sí, todo bien, doctora, gracias. Va, muy bien. Entonces, una vez que terminamos de ver este segundo ejemplo, vamos a ver cuáles son nuestros 4 agentes, ¿ok? Primero, ¿quién va a ser el secretor? ¿Alguien ha escuchado o sabe por ahí de casualidad quién secreta al cortisol? No. Ok, no pasa nada porque yo tampoco sabía. Entonces, quien va a secretar al cortisol va a ser la glándula suprarrenal. ¿Ok? Otra vez vamos a tener aquí a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal va a actuar como nuestro secretor. Entonces, ¿aguinaldo? Ah, sí, sí. Sí, otra vez la glándula suprarrenal. Ya después me parece que en histo y en fisio otra vez van a ver todas las glándulas y van a ver cómo se secretan todas las hormonas. Luego, ¿quién va a ser nuestro receptor? Aquí nuestro receptor va a tener, en realidad vamos a tener a 2 receptores. Tenemos tanto a un receptor citosólico, que es el receptor de glucocorticoides, y también vamos a tener un receptor nuclear, que es acá donde se va a establecer nuestro complejo de cortisol con su receptor. Entonces, nuestro segundo agente es un receptor, pero más específicamente va a ser un receptor citosólico. Ah. Bueno, un receptor intracelular, ¿ok? Luego, cómo se va a transducir la señal? En este caso, hasta acá no hay ninguna transducción de señal. El cortisol meramente llegó, se colocó con su receptor, luego el receptor se movió y llegaron hasta acá. Esto meramente fue el movimiento de nuestra hormona, el movimiento de nuestra hormona con su receptor. La transducción de señal se dio hasta que llegaron acá, hasta que llegaron al núcleo. Esta transducción se dio por la modificación de los genes inflamatorios.
Esta modificación se dio por medio de factores de transcripción. Y finalmente, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta en este caso fue el aumento de genes inflamatorios o genes adaptativos al estrés. En el caso de las hormonas liposolubles, la respuesta que vamos a dar nosotros es la respuesta de la expresión génica. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya casi terminamos, se los prometo. ¿Cómo vamos? Está Doc, chido, está chido. yo me perdí tantito en cuando llega el cortisol. Ajá. Después de ahí ya no lo entendí muy bien. Ok, ¿Cómo se traduce? ok. Vamos a ver, vamos a repetirlo todo y cuando tengas dudas me interrumpes, ¿te parece bien? Vamos a tratar de explicarlo de otra forma y si quedan dudas me interrumpes. Ok. Va. Entonces, nosotros estamos en Depabril, ya llevamos mucho tiempo en departamentales, ya estamos muy cansados y estamos muy estresados. El cortisol, en cuanto sensa que estamos en un periodo de estrés prolongado, entonces va a llegar a actuar. El cortisol tiene la capacidad de atravesar la membrana sin ningún problema. Entonces va a llegar el cortisol y va a encontrarse con su receptor citosólico, que es el receptor de glucocorticoides, dentro de la célula. Para entrar, va a entrar por medio de un transporte pasivo, es decir, un transporte sin mayor problema, meramente llegó el cortisol, lo atravesó y fin de la historia. Una vez que el receptor se une al cortisol, entonces juntos se van a mover, ¿ok? Como que lo van a agarrar de la manita y entonces se van a mover. Van a pasar aquí por el citosol, van a llegar al núcleo y van a llegar al ADN o al DNA, como le quieran llamar, al núcleo, ¿ok? Aquí vamos a tener otro receptor, vamos a ponerlo de azul, yo creo. Este otro receptor va a ser un receptor, sí, va a ser un receptor nuclear, que al final también es un receptor intracelular, que lo que va a hacer es recibir al cortisol con su receptor de glucocorticoides. Una vez en el DNA, se van a establecer aquí y van a empezar a modificar los genes inflamatorios. Si tu pregunta es cómo ocurre esta modificación de los genes, la verdad es que eso sería una explicación de 2 horas y media que vamos a ver hasta bloque 4, que el bloque 4 es meramente sobre genes. Y literalmente vamos a ver qué pasa cuando llegan estos mensajeros, cómo vamos a modificar el ADN y cómo va a salir nuestro gen modificado. Por eso ahorita no te preocupes. Lo único que tienes que saber es que una vez que el cortisol llega al núcleo, entonces el cortisol aquí les dice lo que está pasando, le dice al núcleo, oigan, estamos en Depabril y estamos muy estresados y necesitamos adaptarnos. Y entonces aquí el ADN, al entender eso, va a modificar a sus genes y va a modificar a sus genes y va a soltar genes inflamatorios o genes de adaptación al estrés. Estos genes de adaptación al estrés esta adaptación al estrés va a ser evidente hasta unas horas, días o semanas después. Cuando nosotros empezamos a estar en temporada de exámenes, el primer día tal vez nos sentimos frescos, tal vez decimos, ok, todavía tenemos un mes por delante, pero estamos bien. Tal vez a la segunda semana de abril ya no estamos tan frescos, ya decimos, ya estoy cansadito, ya, como que esto ya no está funcionando tan bien, ¿ok? En esta segunda semana ya tal vez ya son evidentes los genes inflamatorios o los genes de adaptación al estrés. ¿Cómo van a ser evidentes? Tal vez ya tenemos la frente llena de granitos, tal vez empezamos a ver que tenemos menos energía o tal vez al revés, empezamos a ver que ya no tenemos sueño, como que ya aunque querramos dormir, ya nosotros no conciliamos el sueño. Esto es dado a la acción del cortisol. Esto no se vio luego como la adrenalina. La adrenalina, en cuanto nos empezó a perseguir el perro, de repente secretamos mucha glucosa. En el caso de cortisol, tuvieron que pasar horas, días, semanas para que fueran evidentes estos cambios. ¿Por qué? Porque la transducción o la respuesta es mucho más lenta. ¿Ok? ¿Quién va a secretar el cortisol? La glándula suprarrenal. ¿Quién va, em, ¿Quién va a ser el receptor? Va a ser el receptor de glucocorticoides, que va a ser un receptor intracelular citosólico, y una vez que llegaron aquí, fue un receptor nuclear. ¿Cómo se transdujo la señal? Por medio de factores de transcripción. Estos factores de transcripción son meramente las proteínas que se van a modificar en el ADN para que los genes se modifiquen temporalmente. En este caso, el ADN por medio de factores de transcripción va a intercambiar su fabricación de genes o su expresión genética de los genes que normalmente estamos utilizando a genes inflamatorios. Y finalmente, cuál va a ser la respuesta? La expresión génica, que son todos estos resultados del estrés que estamos viendo. Les digo, el acné, como que la falta de apetito, la falta, por ejemplo, de líbido, incluso
o tal vez las alteraciones en el ciclo circadiano, el ciclo de sueño. Esa va a ser nuestra respuesta. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, perfecto. Muchas gracias, doctora. Va. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ok. Si no hay más dudas, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Que lo siguiente es que en realidad ya terminamos. Solo que, no sé, los 2 años anteriores que había explicado este tema, no sé por qué me ponía bastante nerviosa que ustedes se pusieran nerviosos sobre por qué lo estábamos viendo aquí y con sus doctores no. Entonces, de todas formas, aquí siempre les pongo el cachito del temario donde viene lo de mecanismos de señalización hormonal, mecanismos de acción hormonal, solo para justificar la clase de hoy. Y les puse de este lado algunas imágenes, creo que del Max o del Maqui, de alguno de los dos, para que vieran todo lo que les estoy diciendo, pero como con imágenes un poquito más científicas, si es que sus doctores se los ponen en diapositivas o si se los ponen en exámenes. Entonces vamos a explicarlas. Aquí, como ven, tenemos a los 4 elementos que mencionamos hace rato. La secreción, que es, no sé, llega el estímulo, que por ejemplo nos está persiguiendo un perro, a la célula secretora de la glándula suprarrenal y llega el mensajero químico, que en este caso es la adrenalina. La difusión o la unión al receptor. Si estamos hablando de adrenalina, entonces el receptor va a ser un receptor de membrana. Si estuviéramos hablando de cortisol, entonces esto sería por medio de difusión o por transporte pasivo. Si estamos hablando de cortisol, el receptor intracelular llega al núcleo y da una respuesta. Si estamos hablando de la adrenalina, entonces el receptor de membrana transduce la señal por medio de la proteína G en este caso y da la respuesta. ¿Ok? Estos son los 4 agentes que vimos: secretor, difusión o unión al receptor, el modo de difusión y la respuesta. Aquí tenemos un diagramita de cómo funciona lo de la proteína G. Llega la hormona que se une al receptor de proteína G con sus porciones alfa, beta, gamma. Y entonces, una vez que llega y se une, la porción del GDP se libera y se une un GTP. Una vez que se une el GTP, entonces toda la porción alfa, pero ahora con un GTP, se va a separar. Una vez separado, se va a unir a la adenilciclasa. Se une a la adenilciclasa y lo que pasa con el adenilciclasa es que va a cambiar un ATP por un AMP cíclico. Este AMP cíclico hay que recordar que es nuestro segundo mensajero. A esto ya no le hagan caso a ustedes, ya es como que lo que pasa con el GDP. Aquí otra vez el GDP se libera, se cambia por GDP, etcétera, etcétera, pero esto a nosotros ya no nos importa para este paso. Hagan de cuenta que esto es lo que está pasando del otro lado, mientras nosotros vemos que aquí el AMP cíclico activa a la PK. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los receptores intracelulares? Llega aquí nuestra molécula de señal, que en este caso es el cortisol. El cortisol llega, puede atravesar la membrana sin ningún problema y llega con su receptor citosólico. El receptor citosólico llega hasta el núcleo, se coloca con su receptor nuclear y entonces va a modificar el ADN. ¿Ok? Por otro lado, aquí en esta otra fotito, tenemos a los receptores de la superficie celular, donde llega, por ejemplo, la adrenalina, se coloca con su receptor de superficie celular y actúa aquí en la membrana plasmática con todas las señales que nosotros ya vimos. Esta nada más es meramente la explicación con fotos de libros para que ustedes no se saquen de onda cuando lo estudian o cuando lo vean con sus doctores. ¿Hay alguna duda con todo lo que hemos visto el día de hoy o con temas anteriores? Si no hay, No. ¿ok? Si no hay dudas, entonces, si les parece bien, hacemos un repaso de todo muy rápido, rapeando, y con eso terminamos. ¿Están de acuerdo? Sí, Va, ok. Entonces, el día de hoy vimos todo lo relacionado a señalización hormonal o bioseñalización, ¿ok? ¿Qué vimos aquí? Vimos el intercambio de información entre células, es decir, meramente cómo nuestra célula va a recibir una señal, va a entender esa señal y va a dar una respuesta, ¿ok? Tenemos 4 elementos siempre que hablemos de bioseñalización. Tenemos al secretor, a si se difunde o se une a un receptor de membrana, es decir, cómo ocurre esto, la transducción de la señal y una respuesta. ¿Quiénes son aquellos mensajeros que pueden dar esta señal? Pueden ser hormonas, citocinas o neurotransmisores. Una vez que sabemos quiénes son los mensajeros, ¿cuáles son los receptores de los que nosotros podemos hablar? Tenemos receptores tanto de membrana como receptores intracelulares.
Los receptores de membrana, como su nombre lo dice, son aquellos que se encuentran en la membrana celular y van a recibir las señales desde afuera, ¿ok? Estos receptores pueden ser receptores acoplados a proteína G, pueden ser algunas enzimas o pueden ser canales iónicos. La característica que tienen los receptores de membrana es que van a actuar con moléculas hidrofílicas o moléculas polares, es decir, moléculas que no tienen la capacidad de atravesar la membrana y que por lo tanto tienen que gritar su señal desde acá, ¿ok? No, estas moléculas no pueden atravesar la membrana, pero tenemos como ventaja que la respuesta es muy rápida. Acuérdense como el caso de la adrenalina, donde nos persigue un perro, la energía la necesitamos ahorita, no la necesitamos mañana, la necesito ahorita porque ahorita me está persiguiendo un perro, ¿ok? También del otro lado tenemos a los receptores intracelulares, que pueden ser tanto nucleares como citosólicos, ¿ok? Estos quiere decir que se encuentran dentro de la célula. Las moléculas con las que van a actuar van a ser moléculas hidrofóbicas o moléculas apolares, ¿ok? Estas moléculas tienen la capacidad de que sí pueden atravesar la membrana, por lo tanto son moléculas que pueden difundirse perfectamente a través de la membrana plasmática. La desventaja o característica, como le quieran llamar, es que estas respuestas son lentas, ¿ok? Estas respuestas no son inmediatas. Acuérdense del ejemplo del cortisol, que es, por ejemplo, en etapa de exámenes. Los estragos de este estrés van a ser a largo plazo, y no son inmediatos. Vimos un esquemita de cada uno de los ejemplos. El ejemplo de una hormona hidrosoluble o la adrenalina fue el siguiente. Estamos en un momento donde nos está persiguiendo un perro. Nos está persiguiendo un perro y entonces nuestra glándula suprarrenal empieza a secretar adrenalina. La adrenalina va a llegar y como no puede atravesar la membrana, se va a unir a un receptor beta adrenérgico. Este receptor beta adrenérgico es un receptor acoplado a proteína G. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro va a tener a una proteína llamada proteína G con una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. La subunidad alfa va a tener asociada así un GDP, que es una guanina difosfato, ¿ok? Guanil difosfato, perdón. Este guanil difosfato, una vez que, o esta proteína acoplada, esta proteína G, una vez que recibe a la adrenalina, se va a disociar. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a soltar de aquí y se va a separar para unirse a la adenilato ciclasa. Antes de unirse a la adenilato ciclasa, lo que va a pasar es que este GDP se va a ir y va a ser intercambiado por un GTP. Por lo tanto, la proteína que llega a la adenilato ciclasa va a ser la porción alfa de la proteína G, pero unido a un GTP. Una vez que esta unión ocurre, entonces la adenilato ciclasa se va a activar y va a hacer una modificación. Esta modificación va a ser al ATP y lo va a convertir en AMP cíclico. El AMP cíclico va a ser nuestro segundo mensajero, que es aquel que va a continuar con esta transducción de señal porque ya recibió la señal de la adrenalina. El AMP cíclico va a llegar, una vez que aparece el AMP cíclico, va a despertar, va a activar a la PK y una vez activa la PK, en este caso, va a activar la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Es la destrucción del glucógeno para lograr tener glucosa libre, ¿ok? Nuestro secretor es la glándula suprarrenal, que es aquel que está secretando adrenalina. ¿Quién es nuestro receptor? Va a ser el receptor beta adrenérgico. La proteína G va a ser aquella que empiece a transducir la señal y la respuesta va a ser la liberación de la glucosa libre. ¿Ok? Eso respecto a las hormonas hidrosolubles. Pero, ¿qué pasa con las hormonas liposolubles? En este caso, con el cortisol. Un ejemplo, las hormonas liposolubles, por ejemplo el cortisol, tienen como característica que pueden atravesar la membrana celular sin ningún problema, ¿ok? Al atravesar la membrana celular sin ningún problema, entonces van a utilizar receptores intracelulares. Estos receptores intracelulares pueden ser tanto citosólicos como nucleares, ¿ok? En este ejemplo estamos en Depabril, es decir, llevamos ya mucho tiempo en periodo de exámenes. El cortisol, al ser secretado, puede atravesar por medio de transporte pasivo la membrana y se va a encontrar con su receptor citosólico. Este receptor va a ser el receptor de glucocorticoides. Una vez que el cortisol y el receptor se establecen, entonces se van a mover y se van a establecer al receptor nuclear dentro del ADN. Una vez en el núcleo, van a hacer la modificación del ADN y van a aumentar la producción o la síntesis de genes inflamatorios para la adaptación al estrés. En este caso, nuestro secretor fue otra vez la glándula suprarrenal. Utilizaron receptores intracelulares. La transducción de señal, es decir, aquí fue por medio de factores de transcripción y como resultado obtenemos la modificación de la expresión génica. ¿Hasta aquí alguna duda?
Creo que no. O, bueno, pues sí. Ok, las demás. A ver, alguien me puso aquí. ¿Qué diferencia hay entre el citoplasma y el citosol? Qué buena pregunta. Ninguna. O sea, tiene como algunas características respecto a estructura y así, pero para fines de nosotros, ninguna. Citosol y citoplasma es. Citosol, citoplasma, pues vamos a considerarlo como lo mismo. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok. ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, Doc. Muy bien, perfecto. Entonces, déjenme termino de compartir pantalla. Ok. Y este sería el final de nuestra segunda clase muestra, ¿ok? Hasta aquí ya vimos nuestros dos primeros temas de bloque 2 y continuamos el sábado. El sábado vamos a empezar, si no mal recuerdo, con generalidades de los carbohidratos, ¿ok? Así como vimos, si se acuerdan, proteínas y vimos lo del enlace peptídico y todo esto, vamos a ver lo mismito, pero respecto a carbohidratos, ¿ok? Entonces el sábado empezamos con generalidades de los carbohidratos y el domingo, me parece, empezamos a ver digestión. A partir de esta clase, ya pues únicamente los enlaces se mandarían al grupo pues con aquellos que estén inscritos, ¿ok? Sin embargo, el grupo pues general se va a quedar ahí y esta clase también se va a subir a YouTube y el mega repaso normalmente es gratuito, entonces no se preocupen y cualquier tipo de material gratuito o información o así, pues lo podemos seguir compartiendo ahí. Y si ustedes siguen teniendo dudas, pueden preguntarlas ahí. Ya saben, si es de bioquímica, yo les contesto con mucho gusto. Si no es de bioquímica, pues si yo no lo sé, podemos buscar a alguien que lo sepa, no pasa nada. Entonces, pues eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Si no hay más dudas, eso es todo. Denme un segundo y déjenme termino de grabar.